En esta sección demostraremos algunas propiedades generales de la esperanza. Aquí tenemos el enunciado. Consideremos entonces que tenemos dos variables aleatorias x y y con esperanza finita y vamos a considerar que c es una constante. Entonces la primera propiedad dice que la esperanza de la variable aleatoria constante c es la constante misma. Entonces la demostración de esta primera propiedad es como sigue. Por definición tenemos que la esperanza de x, en el caso discreto, es la suma sobre todos los posibles valores x minúscula de x por la probabilidad de que x sea igual a x minúscula. Sin embargo, esta suma contiene un único sumando que es el correspondiente al valor de c. Y entonces esto se reduce a c por la probabilidad de que x sea igual a c. Y esta probabilidad es 1 porque es el único valor que x toma y por lo tanto esto es igual a c. La segunda propiedad dice que la esperanza de una constante c por una variable aleatoria x es la constante c por la esperanza de x. La demostración también es muy sencilla y vamos a hacerla únicamente en el caso discreto. Entonces, por definición, tenemos que la esperanza de c por x es igual, más bien dicho por un resultado que vimos anteriormente. Esta esperanza se puede calcular como la siguiente suma, si es que vemos a c por x como una función de la variable aleatoria x. Entonces, esto es la suma sobre x de la función por la función de probabilidad de x. Esto es igual a c por la suma sobre x de x por la probabilidad de que x sea igual a x, y esto efectivamente es c por la esperanza de x. Cuando x es una variable aleatoria continua, la demostración de esta propiedad es completamente análoga. La propiedad 3 establece que la esperanza de una variable aleatoria no negativa es no negativa, y la demostración es bastante sencilla. Entonces, nuevamente en el caso discreto, tenemos que por definición la esperanza de x es la suma sobre x minúscula de x por la probabilidad de que x sea igual a x. Y si x es no negativa, este término es mayor o igual a 0 y esta probabilidad también es mayor o igual a 0, de tal forma que cada sumando es mayor o igual a 0 y la suma completa es mayor o igual a 0. Cuando x es una variable aleatoria continua, la demostración es completamente semejante. La propiedad 4 establece que la esperanza separa sumas. Vamos a dar la demostración de este resultado en el caso de variables aleatorias discretas nuevamente. Vamos a establecer primero la siguiente notación. Entonces vamos a denotar por pxy a la probabilidad de que x sea igual a x, intersección y sea igual a y. Estamos suponiendo entonces variables aleatorias discretas. Y entonces también vamos a denotar por p de x a la probabilidad de que x sea igual a x, y por el teorema de probabilidad total, esto se puede escribir como la suma sobre y del término anterior, pxy. De manera equivalente o análoga, vamos a denotar p de y, la probabilidad de que y sea igual a y minúscula, y esto se puede obtener sumando sobre x minúscula pxy. Entonces, con esta notación podemos hacer los siguientes cálculos. Entonces, queremos calcular la esperanza de x más y. Por un resultado que mencionamos antes, esto se puede escribir como la doble suma sobre x y sobre y de estos valores, x más y,
por la probabilidad de que X tome el valor X y Y tome el valor Y. Entonces aquí separamos las sumas y escribimos esto como la suma sobre X y Y de X, P, XY, más la doble suma otra vez sobre X y Y, ahora de Y, P, XY. Aquí es donde separamos estas dobles sumas y escribimos esto como la suma sobre X únicamente, de X, la suma sobre Y, de PXY, y lo mismo hacemos para este segundo sumando. Esto es ahora suma sobre Y, de Y, suma sobre X, suma sobre X de PXY. Entonces esto se reduce a la suma sobre X de X, y ahora esta suma es P de X más suma sobre Y la suma sobre X se reduce a P de Y. De tal forma que esto efectivamente es la esperanza de X más la esperanza de Y. Ideas similares pueden usarse en el caso continuo. En particular, las propiedades 2 y 4 establecen que la esperanza es lineal. Esta es una característica muy importante y bastante útil. Finalmente tenemos la propiedad 5, que dice que si tenemos dos variables aleatorias independientes, entonces la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. En esta demostración vamos a usar la misma notación que usamos en la demostración del inciso anterior. Entonces, por la independencia de X y Y, de X y Y, tenemos que la probabilidad de que X sea X y Y sea Y es igual al producto de estas probabilidades, Px, Py. Entonces, tenemos lo siguiente. La esperanza del producto es, por un resultado mencionado anteriormente, es la doble suma sobre los valores X y Y del producto justamente XY por la probabilidad de que X sea X y al mismo tiempo Y sea Y. Entonces, por la independencia, esto es suma sobre X y Y de XY, PX, PY. Entonces aquí separamos esta suma de la forma siguiente. Primero agrupamos todos los términos en X, y esto es la suma sobre X, PX, que multiplica a los términos que contienen a Y. Entonces tenemos Y, PY. Entonces esto claramente es la esperanza de X por la esperanza de Y. La demostración de este último resultado, en el caso cuando X y Y son continuas, es completamente análoga a esta que hemos presentado, solo que en lugar de usar la función de probabilidad conjunta de X y Y, se usa la función de densidad conjunta de X y Y se calcula esto como una integral. Esto entonces concluye la demostración de estas 5 propiedades elementales de la esperanza. Mencionaremos también que el recíproco de la última propiedad es falso, es decir, la condición la esperanza de X por Y es igual al producto de las esperanzas no es suficiente para garantizar que X y Y son independientes.
Estas propiedades que hemos demostrado son muy importantes y se utilizan con mucha frecuencia, de modo que conviene aprenderlas de memoria.